Esta sección se llama Variadita de Noticias, y a que no adivinas por qué. Pues en efecto, porque son noticias variaditas de lo que ha pasado hoy en el mundo del fútbol, y esto empieza ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Empezamos ya con este variadito, pero rápidamente antes de empezar te pido una cosa fundamental, como es que te suscribas al canal. Lo puedes hacer justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y dicho lo cual, empezamos hablando del Real Madrid. Mala noticia para el equipo de Zinedine Zidane. Lesionado Brahim Díaz en el recto anterior de su pierna izquierda y por lo tanto estará de 3 a 4 semanas de baja. Vuelve a lesionarse el futbolista español. También hay que destacar precisamente que se está relacionando la posible cesión de Luka Jovic con el Real Madrid, de que el futbolista serbio se puede marchar cedido, y dice que este tipo de informaciones, lo ha comentado Luka Jovic, dice que este tipo de informaciones le provocan risa, por lo tanto, vamos, no lo toma ni siquiera en serio. Aunque el que hay que tomar en serio es a James Rodríguez en el Real Madrid. Se ha marcado hoy este golazo de volea en el entrenamiento, como diciéndole a Zidane: oye majo, aquí estoy yo, así que cuenta conmigo, que tengo ganas de demostrar de lo que soy capaz. Además tenemos visto a Marco Asensio en muletas después de haber sido ya operado, poco a poco volviendo a andar. James parece cada día, por cierto, que está más cerca de quedarse en el Real Madrid, y más aún cuando el Nápoles ha fichado al Chucky Lozano. Ha llegado el Chucky, pagan por él 42 millones de euros al PSV Eindhoven. Confianza absoluta en el futbolista mexicano. Ya está en Nápoles para firmar con el equipo napolitano, con el equipo de Laurentiis, así que el fichaje más caro de la historia del club, superando al de Gonzalo Higuaín. Mientras tanto, De Laurentiis ha puesto un ultimátum a Mauro Icardi, según confirma la prensa italiana. Si quieres venir al Nápoles, pues decídete ya, porque no te vamos a esperar más tiempo. El Nápoles, si no fichan a Icardi, pues se centra en el fichaje de Fernando Llorente, que de momento sigue sin equipo. Lo del Atleti con James también parece muy pero que muy complicado. Ellos están centrados en dos cosas. Lo primero, en aprovechar a Joao Félix, que es la gran sensación del equipo colchonero. Gran debut en Liga. La verdad que es que le faltó quizá un golito o tal, pero esa jugada que tuvo, la verdad es que fue sensacional. Y luego también hay que destacar que están pendientes de la salida de Ángel Correa. Ángel Correa se va a marchar rumbo al Milán. De momento Maldini, director deportivo del Milán, ha dicho que están centrados en cuanto a las salidas antes que hacer fichajes. Pero al Atleti pendiente la salida de Correa, porque una vez se marche Correa ficharán a Rodrigo Moreno. A ver cómo va avanzando todo. Mientras tanto, Federico Faccio renueva con la Roma hasta el año 2021. Ya oficial esa renovación, y ya ha sido oficial también la llegada de Mario Balotelli al Brescia. Esto ha comentado el delantero italiano en su presentación. Mia mamma all'inizio piangeva, perché gli ho detto: guarda che c'è la possibilità che vada a Brescia. Cosa ne pensi? Lei piangeva, e ho detto: però dammi una risposta perché devo decidere. E poi era contentissimo ovviamente, perché mio padre era di Brescia, sempre stato a Brescia, e sarebbe stato un sogno anche per lui vedermi giocare qua, e quindi mi mamma era felicísima. Con ganas, Balotelli jugará en el equipo de su ciudad, por supuesto que sí. Mientras tanto, Philippe Coutinho ha causado sensación en el entrenamiento del Bayern de Múnich. Coutinho manía podría llamarse, ha firmado autógrafos, encima ha marcado 3 goles en ese primer entrenamiento. Siento que eran jugadas un poco también, pues aquí lo tenemos, jugadas de ataque para practicar el trabajo ofensivo, pero ha marcado 3 goles Philippe Coutinho, que oye, no está para nada mal. Buenas sensaciones, un buen estado de forma del futbolista brasileño con el Bayern de Múnich. La gente volcadísima con la llegada de Coutinho a este Bayern, muy pero que muy motivados con su contratación. El que no pudo contratar a Coutinho fue Jürgen Klopp, que dice que no tenían pues dinero para llevar a cabo un fichaje de tal magnitud, que le hubiera gustado fichar a Coutinho, pero que no pudo ser. Además, Jürgen Klopp en esta entrevista ha comentado que en 2 o 3 años se ve retirándose de los banquillos. Acaba contrato con el Liverpool el año 2022 y dice que ahí podría dejar de ser entrenador de fútbol. Sorprendente. Ahora, yo creo que lo hace para preocupar un poco al personal, porque reconoció que quería ser seleccionador alemán. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con Jürgen Klopp. Por su parte, también ha hablado hoy en una entrevista a Arjen Robben y ha comentado que Pep Guardiola es el mejor entrenador que ha tenido en toda su carrera deportiva, que ha sido larga, todo hay que decirlo, pero bueno. Dice Robben que el mejor es Guardiola. Por su parte, ayer jugó el Manchester United contra el Wolverhampton y empataron 1-1 con tantos de Martial y de Rubén Neves. Pero el protagonista fue Paul Pogba, que falló un penalti y se ha llevado bastante insultos en redes sociales y demás. También ha sido cuestionado Solskjaer por permitirle a Pogba lanzar este penalti, y el técnico noruego se ha justificado de esta manera. The two of them are confident and good penalty takers, and I've been in that situation myself. Gone up and missed a penalty for Norway, and when there's two names there, it's the one who's the most confident, and Paul scored so many before, so absolutely no problem. Son las palabras de Ole Gunnar Solskjaer. Y cerramos con 2 últimos apuntes. El primero es que Falcao, según comentan en Francia, ha rechazado renovar su contrato con el Mónaco y cada día parece más cerca
de fichar por el Galatasaray, y también ha habido hoy previa de Champions League con el Ajax de Ámsterdam, todo el mundo pendiente. Ha jugado contra el Apoel de Nicosia, en Nicosia ha empatado 0-0. Todo queda para el partido de vuelta para estar en ese bombo del sorteo de la Champions League. La verdad que es que me llama la atención que un semifinalista tenga que estar pasando por previas, pero bueno, así están las cosas en la Champions y en la UEFA y demás, y así están también las cosas en el mundo del fútbol con estas noticias que ya hemos analizado en el día de hoy. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas, si lo puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y por supuesto suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao! Invincible.